Muy buenas noches a todos los estudiantes del grupo 26 de física del prefacultativo. Vamos a resolver los ejercicios que teníamos que resolver el día martes y no nos alcanzó el tiempo. Entonces vamos a ver que era el 3. Bueno, decía, de lo alto de una colina con pendiente de 60 grados se lanza una granada formando un ángulo de 30 grados, que son los 30 grados. Respecto a la horizontal, dirigido contra un tanque que se ubica a una distancia d del punto de lanzamiento. Si el tanque se mueve colina abajo un tercio de la distancia d con rapidez constante de 5 raíz de 3 metros sobre segundo, cuando la granada impacta sobre él. Calcular la distancia d. Muy bien, entonces, lo que dijimos en clases es que primero siempre vamos a definir un nivel de referencia. En este caso, nos conviene que el nivel sea a la altura de donde parte el movimiento, o sea, de donde parte el proyectil. Acá le ponemos nivel de referencia. Ya. Lo segundo que podemos hacer es ver la distancia que recorre el tanque D, y de ahí podemos extraer un tiempo. Ese tiempo es el mismo en el que el tanque llega hasta el final de este triángulo y en el que el proyectil parte e impacta con el tanque. Ese tiempo es el mismo, entonces se va a llamar un tiempo T. Para el tanque, la velocidad del tanque va a ser igual a la distancia del tanque sobre un tiempo T. De acá podemos despejar nuestro tiempo lo mandamos a multiplicar, va a ser igual. Ya, la distancia T es una distancia de tercios, esa es la distancia que nos da el ejercicio. Entonces anotamos de tercios y la velocidad es 5 raíz de 3 metros sobre segundo. 5 raíz de 3 metros sobre segundo. De acá entonces, para completar el tiempo, podemos seguir operando, y esto va a ser igual a D, multiplicamos 3 por 5, 15 raíz de 3. Entonces lo primero que hemos obtenido acá es una ecuación para el tiempo, y esta va a ser nuestra ecuación 1, una ecuación para el tiempo en función de D. Ya, lo otro que podemos hacer es verificar el triángulo. Hemos dicho que para el nivel de referencia, lo que esté por encima del nivel va a ser positivo y lo que esté por debajo va a ser negativo. En este caso, lo que está por debajo es la altura h. Entonces, para analizar el movimiento del proyectil, nos interesa la altura h y nos interesa la distancia x. Vamos a tratar de que esas dos distancias estén en función de d. Para eso utilizamos el ángulo que nos dan. Y si nos dan el ángulo de 60 grados. Entonces, por funciones trigonométricas, decimos que el seno de este ángulo 60 va a ser igual a ¿qué? El cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, en este triángulo, para que no queden dudas, esto depende mucho del ángulo. Nuestro ángulo está acá, es de 60. Entonces, para el ángulo, X va a ser el cateto adyacente. Y para ese ángulo va a ser H va a ser nuestro cateto opuesto. Y la hipotenusa es toda esta distancia, hipotenusa de D más D tercios. Entonces, si el seno de un ángulo es cateto opuesto sobre la hipotenusa, esto va a ser igual a la altura h sobre D más D tercios. De acá podemos despejar la altura h, que es la que nos interesa. Esto va a ser igual. Seno de 60 es igual a la raíz de 3 sobre 2. Entonces acá reemplazamos raíz de 3 sobre 2 y la multiplicamos sobre d más d tercios. Eso nos da igual a 4 d tercios. Y acá, si lo queremos poner un poco más ordenado, h va a ser igual a
simplificamos 4 sobre 2 y 2 raíz de 3 tercios de d. Y acá ya tenemos h en función de d. Hacemos lo mismo con x, en este caso con en la función coseno. Coseno del ángulo va a ser cateto adyacente sobre la hipotenusa. Acá nuestro cateto adyacente para este ángulo de 60 es x. Reemplazamos ese x sobre la hipotenusa, que vendría siendo lo mismo, 4d tercios. De acá despejamos x. El coseno de 60 es 1/2. Entonces decimos 1/2 por 4d sobre 3. De acá nuestra distancia x resulta ser igual a, podemos simplificar 2 tercios de d. Entonces estamos tratando de que todas las ecuaciones estén en función de d, el tiempo, la altura y la distancia horizontal. Entonces acá lo que vamos a hacer es para el proyectil. Ya hemos dicho que la distancia que recorre en x es este x, que ya la tenemos en función de d, y la distancia que baja en el eje y es esta h. Sabemos nosotros que la gravedad siempre va hacia el centro de la Tierra. Entonces este proyectil lo primero que hace es subir, y al subir se opone a la gravedad, a esta gravedad. Sube y se opone a la gravedad. Entonces el signo de la gravedad va a ser un signo negativo, porque se opone. Ahora, si hablamos de las alturas, al caer resulta llegar a una altura negativa, por debajo del nivel de referencia. Entonces, por ende, también vamos a tener la altura con signo negativo. Entonces, nosotros teníamos esta ecuación de caída libre, que la altura h es igual a velocidad inicial, en este caso velocidad inicial en el eje y, más o menos 1/2 de la gravedad tiempo al cuadrado. Entonces, para designar signos en la gravedad, nosotros vamos a poner un signo negativo, porque se opone el movimiento a la gravedad. Entonces acá asignamos un signo negativo. Y lo mismo que decíamos con la altura. La altura a la que llega el proyectil es negativa respecto al nivel de referencia. Por eso mismo la altura va a ser negativa. Ya, de acá vamos a seguir operando. Ya tenemos h menos h. ¿Cuánto es nuestra h? Es 2 raíz de 3 sobre 3 de la distancia d. 2 raíz sobre 3 raíz de 3 sobre 3 de la distancia d. Ya, igual. Acá es importante resaltar la velocidad en y. ¿Cómo encontramos nosotros la velocidad en y? Muy bien, vamos a irnos al gráfico y vamos a ver que nos da una velocidad inicial. La velocidad inicial está acá y nos dan un ángulo. Entonces nosotros podemos descomponer la velocidad en x y podemos descomponer la velocidad en y. En x, ¿cómo sería? Velocidad inicial, como el ángulo que nos dan es adyacente a la componente horizontal, le ponemos coseno. Y en el eje vertical lo contrario sería seno. Entonces, si vemos la velocidad en y, es velocidad inicial seno, y la velocidad en x, velocidad inicial coseno. Eso para la velocidad del proyectil. Reemplazamos entonces en la ecuación velocidad inicial seno del ángulo 30 por el tiempo menos 1/2 de la gravedad tiempo cuadrado. Listo. Acá tenemos una ecuación que la vamos a llevar a ecuación 1. Ecuación 2. Ecuación 2. Muy bien.
Esto ha sido analizado en el eje Y. Ahora vamos al eje X. Sabemos que la distancia que recorre en X va a ser igual a la velocidad inicial en X por el tiempo. Hemos dicho que en un movimiento parabólico la velocidad en X siempre es constante. Entonces de acá nosotros ya tenemos nuestra distancia X. Ya la hemos encontrado en función de D. Reemplazamos X, va a ser igual a 2/3 de D igual velocidad en X. La velocidad en X ya habíamos dicho que es velocidad coseno de 30. Entonces copiamos eso. Velocidad inicial coseno de 30 por el tiempo. Y esta va a ser nuestra ecuación número 3. Muy bien. Como podemos observar, acá tenemos ya la distancia en h en función del tiempo, la distancia en x en función del tiempo. Tenemos velocidades iniciales, tiempo y velocidad inicial. El dato que no nos da el problema es la velocidad inicial y el tiempo. No nos dan esos datos, no nos dan el tiempo ni la velocidad inicial. Entonces, para poder resolver el problema, tenemos que tratar de deshacernos de esas dos incógnitas, de la velocidad inicial y de los tiempos. Muy bien, ¿cómo vamos a hacer eso? Vamos a dividir estas dos ecuaciones, la ecuación 2 y la ecuación 3, de la siguiente forma. Dividimos 2 y 3. Para poder dividir vamos a despejar primero estos términos. Velocidad seno de 30, velocidad coseno de 30. Entonces, para el primero, ¿cómo sería? Velocidad seno de 30 por el tiempo. Y lo dividimos sobre este componente, velocidad coseno de 30 sobre el tiempo. Ya, acá estamos dividiendo ecuaciones. ¿A qué va a ser igual? Para nuestra velocidad en y, en el seno, tenemos esta componente y esta componente de la gravedad. Entonces la gravedad pasa al otro término con un signo positivo. Gravedad, tiempo, menos la distancia que teníamos, 2/6 de 3 sobre 3 por D. Acá lo único que hicimos fue despejar este término, el término de velocidad seno de 30 por T. Solo despejamos eso. Ahora, para que quede mejor vamos a ya nomás reemplazar la gravedad y el tiempo. Entonces volvemos a escribir un medio de la gravedad, que es 9,81 siempre, y el tiempo al cuadrado. El tiempo ya la teníamos acá en términos de D, en función de D. Entonces es D 15 sobre raíz de 3. Tiempo D 15 sobre raíz de 3. Todo esto elevado al cuadrado. Y aquí podemos restar el término de altura, 2 raíz de 3 sobre 3 por D. 2 raíz de 3 sobre 3 por D. Ya tenemos todo en función de D. Ahora acá, de la ecuación 3, tenemos este término. Velocidad inicial coseno de T, velocidad inicial coseno de T. ¿Es igual a qué? Es igual a 2/3 de D. Entonces ese 2/3 de D lo copiamos acá abajo, 2/3 de D. Listo. Entonces ya tenemos toda la ecuación en términos de D, que eso es lo que nos pide, la distancia D. De acá, ¿por qué hemos dividido la ecuación? Porque podemos nosotros fácilmente simplificar la velocidad inicial. Tenemos velocidad inicial arriba, velocidad inicial abajo, se van, tiempo con tiempo también se van. Y nos queda seno sobre coseno es tangente. Entonces anotamos tangente de 30 va a ser igual. Y acá podemos factorizar una distancia D y vamos a tener 9,81
dividido entre 2. Acá por D vamos a poner el término de otro color para que se pueda notar. D. Y este término cuadrado se reparte en el D, en el raíz de 3 y en el 15. Entonces decimos 15 cuadrado y raíz de 3 al cuadrado va a ser simplemente 3 por 3. Muy bien, menos, acá por si acaso estamos factorizando D, entonces menos 2 raíz de 3, sale esta D acá y cerramos el paréntesis. Solo estamos factorizando D. De acá 2 tercios de la distancia D. Entonces, ¿qué podemos hacer con estas distancias? Podemos simplificar esta D con esta D. ¿Para qué hacemos eso? Ya simplificando más la ecuación, este 2 tercios lo podemos llevar a multiplicar acá. 2 tercios tangente de 30 va a ser igual a 9,81, 2 por 15 al cuadrado por 3 por la distancia D, menos 2 raíz de 3 sobre 3 y ya. Entonces de acá solo queda despejar D y D nos va a salir igual a ver, vamos a calcular. Si despejamos D, este término va a ir a restar. Entonces escribimos 2 tercios por tangente de 30 y esto está con signo negativo, pasa con signo positivo, más 2 por raíz de 3 sobre 3. Ya, esto pasa, tenemos en la distancia de 2, 15 cuadrado por 3 pasa a multiplicar y 9,81 a dividir. 9,81 y multiplicamos por 2 por 15 cuadrado por 3. Entonces, la distancia que nos piden, la distancia D, va a ser igual a 211,87 metros. Y esta sería la respuesta al ejercicio. Vamos a marcarla con un cuadradito. Y esa es la distancia D que nos pide el ejercicio.